Muy bien, doctor, compañeros, muy buenas noches. Ante todo, pedirles disculpas por la demora. Estoy empezando a compartir. No sé si se alcanza a ver, doctor, compañeros. Sí, estás compartiendo. Muy bien, enseguida. Perfecto, muy bien. Bien. En principio, un saludo cordial a cada uno de ustedes, doctor, compañeros, en los distintos lugares, también, bueno, regiones y departamentos que nos acompañan. Vamos a tratar de, bueno, animar y calentar esta noche tan fría, ¿no? Y bueno, en esta ocasión nos toca abordar lo que es la temática 3, unidad temática 3, la práctica de colonial, bueno, lo que es la recuperación y análisis de la información. Los compañeros que vamos a socializar, hacer un análisis, somos compañero Edwin Poma, en persona Wilson Jiménez, compañero Leónidas Néstor Vázquez y el compañero José Luis Choque Ayala. Bien, vamos a dar inicio, ¿no?, a esta temática que se ha puesto bastante interesante, en el sentido de que se está planteando buscar una nueva metodología de investigación, ¿ya? Una nueva forma de hacer investigación, una nueva forma de aplicar instrumentos y cómo recopilar eh, tales instrumentos. Bueno, la información recogida, ¿no? De tal proceso investigativo. Aunque ese término investigativo, perdón, en algún texto yo también podía un poquito destacar que ya no se tendría que manejar el término investigación. Si hablamos de investigación, necesariamente, según la lógica positivista, tiene que haber un investigador, bueno, un investigador y, bueno, y los directamente investigados. Entonces ahí entraríamos en una incoherencia si estamos queriendo descolonizar este trabajo de búsqueda de información, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de, bueno, de visualizar, tratar de posicionarnos, ¿no?, en el locus de enunciación, como decía el doctor al principio, lo que debemos abordar. Y una de las preguntas, ¿no?, que está dentro de lo que es el foro dice: ¿cuáles son los desafíos comunes que enfrentan los investigadores, entre comillas, al tratar de interpretar la información, y cómo se puede aplicar la reflexividad para abordarlos? O sea, ¿cuál es el mecanismo que tenemos que utilizar entonces para poder analizar, interpretar, sacar nuestras conclusiones a partir de la información recolectada, ¿no? Y obviamente aplicando este elemento que es muy, muy importante, que es la reflexividad, ¿ya? Pero antes de dar respuesta, o bueno, tratar de dar respuesta a esa pregunta, quisiera compartir con ustedes este pequeño extracto, ¿no?, en el texto que Patricio Bolton nos muestra o nos presenta en la bibliografía de esta semana. Hay una parte en la que hace mención al trabajo o a la labor del docente, del maestro, maestra, educador, educadora, así, bueno, como pudiese llamarse, y dice: el docente que transforma, o del docente que transforma. ¿Cuál es la característica? ¿O cuál tiene que ser la característica de ese docente transformador? El educador, en nuestra época actual, estimados compañeros, está llamado a repensar y lanzar su misión en un nuevo y complejo contexto social. Y si nos ponemos a analizar ese enunciado, o sea, nos pone en un conflicto. O sea, ¿cuál es entonces nuestra misión en este nuevo y en este complejo contexto social en el cual actualmente nos desenvolvemos? Patricio Bolton nos da algunas luces, pero tal como había indicado el doctor, no vamos a tratar de repetir mucho lo que dice Patricio Bolton, sino que a partir del análisis o de las categorías que él saca, vamos a tratar, a partir de nuestra experiencia, tratar de dar respuesta a estas, bueno, a estas categorías que él aborda. La primera categoría que él nos marca es esta, dice: el rol del educador es una práctica social, a la vez también es una práctica política y también una práctica cultural. Si hablamos de práctica social, nosotros tenemos que entender que nuestra labor es una actividad de trabajo social. Queramos o no, más allá de ser funcionarios públicos,
a la vez somos también servidores públicos. No por el tema de que recibimos un salario fijo, tenemos un sueldo fijo, ¿no? Sino en el sentido de que nuestra práctica tiene que estar direccionada a esa sociedad a la cual nos debemos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad como educadores, marcar el camino para que, bueno, las futuras generaciones, y bueno, sin ir muy más allá, creo que la comunidad educativa en general puede encontrar, ¿no? Ese horizonte, ese camino, si se podría decir, hacia aquello que, bueno, como sociedad se busca. ¿Y cuál es ese deseo, ese camino? Yo pienso que como todo ser humano, uno como persona busca lo que es una buena estabilidad económica, social, cultural y demás. En síntesis, lo que se busca es vivir feliz, vivir contento, vivir en armonía, ¿no es cierto? Entonces, nuestro rol como educadores y como servidores públicos y a la vez como nuestro rol como práctica social es encaminar eso. Esto también a su vez incluye no solamente lo social, también incluye lo que es necesariamente lo político y a su vez también incluye lo que es lo cultural. Otra categoría que Patricio Bolton analiza es esta de que el rol del educador debe poder constituirse desde su componente utópico, esperanzador y amoroso de lo humano. ¿Qué entendemos con eso? Básicamente, trayéndolo a nuestro contexto, lo que es la práctica de valores. Aquí entraría lo que son, bueno, la práctica de los principios y valores de los pueblos originarios en cuanto a la relacionalidad, la complementariedad, la práctica de principios y valores, ¿no? Tan característico de nuestras culturas. En alguna ocasión hacía, bueno, en un anterior módulo se hacía referencia a que esto del chachahuarmi, la complementariedad, varón-mujer, varón y mujer se complementan, ¿no es cierto? Y a partir de eso se produce se produce lo que se produce lo que es la familia, ¿no? Y que en la actualidad, lamentablemente, esa, esa complementariedad se ha visto distorsionada por el hecho de que, bueno, más allá de corrientes occidentales, ¿no? Nos dicen, ¿no? Que, bueno, la unión entre un hombre y una mujer, bueno, en cualquier rato podemos cambiar de pareja, así como cambiamos de calcetín, ¿no? En un sentido más, para tratar de decirlo de otra manera, ¿no es cierto? Pero podemos revalorizar esa utopía que había, ¿no es cierto?, entre la práctica de lo que son las culturas originarias, los valores de las culturas originarias. Esperanzador en el sentido de que tendríamos que necesariamente apelar a estos conocimientos, a estos saberes, en lo que se refiere, para que podamos, ¿no?, tratar de construir ese mundo armónico. Y ahí entraría lo que es tratar de rescatar lo amoroso de lo humano. Otra categoría que Bolton, ¿no?, en esta parte aborda, dice, el rol del educador debe poder construirse con una mirada crítica y profética y desde ella a la historia que vivimos. Entonces, esto involucra necesariamente un acercamiento a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra labor como educadores? ¿Estamos solamente transmitiendo conocimiento o es que estamos buscando que ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven, o señorita, sea el que construya su propio futuro, ¿no? A partir del análisis de su propia realidad. Bolton también nos dice que la definición del rol del educador es una tarea de responsabilidad social con la historia que vivimos. Y en esta parte tendríamos que hacer mucho énfasis en el sentido de que muchas veces, queramos o no, nuestra labor como educador se ha visto un tanto retraída en el sentido de que tan solo nos hemos limitado a transmitir conocimiento, transmitir información y no hemos relacionado de repente
al estudiante con su realidad. ¿Qué va a hacer? O sea, creo que simplemente estamos enseñando para dentro del aula y no estamos preparando a este niño, a esta niña, a este joven, a esta señorita, para vivir afuera. ¿Qué es lo que hay allá afuera? ¿No es cierto? Entonces, ahí podemos entender por qué, ¿no? Bolton dice que nuestra tarea es una tarea de responsabilidad social, principalmente con la historia que vivimos o que va a vivir más adelante ese niño, niña, joven, señorita. Bolton también nos dice que la definición del rol implica también procesos comunitarios, de formación y también de conversión. Formación en el sentido, ¿no? De capacitar, bueno, enseñarles lo que necesita, lo que está inmerso en la malla curricular, pero también nos dice de conversión. No simplemente se trata aquí de generar, en alguna parte también, en algún momento, Bolton dice que simplemente no es solamente capacitarlos, dice, hay que enseñarles o darles las herramientas, principalmente de análisis crítico, para que ellos puedan, ¿no? Analizar de manera crítica también lo que ellos van a hacer o el camino que ellos van a seguir más adelante. El rol del educador es un rol que debe ser revalorizado y que actualmente, ¿no? Creo que la mayoría de los maestros, maestras, estamos tropezando con eso. Hasta hace unos años atrás, bueno, décadas atrás, el trabajo del maestro o la figura del maestro, maestra, era una figura respetada en todos los sentidos de la palabra, eh, por comentarios también, no he vivido esa época, pero algunos docentes ya con mayor experiencia, con mayores años de trabajo decían, ¿no? En algunas comunidades el docente era abogado, era juez, o sea, era una persona que, bueno, que estaba a la altura de las circunstancias y que por esa razón era también respetado, valorado, venían regalitos para el maestro, un cariño por parte de la comunidad, y que en nuestros días, lamentablemente, bueno, esa valorización que hacían de la tarea del docente, creo que está en desmedro y que está, y en muchos casos, ¿no? Lejos de ser valorizado, somos muchas veces el punto de conflicto, ¿no? Porque, bueno, creo que todo ha cambiado producto de bueno, la nueva generación y demás, ¿no es cierto? Entonces, algo que se debe buscar según Bolton es también ese rol del educador que debe ser revalorizado. Y otra categoría que también, ¿no? Bolton señala, dice, el rol del educador demanda de claras opciones políticas y también religiosas. Necesariamente, estimados colegas, doctor, tenemos que tener, tenemos que tener, por decirlo así, si vale el término, inclinaciones políticas y también religiosas. No en el sentido, ¿no? No en el sentido de repente de convertirnos a una denominada religión o en el sentido de, bueno, de buscar alguna ¿no? Eh, tratar de sino Bolton dice aquí en esta parte que tenemos que tomar ejemplos, bueno, tomar el ejemplo de aquellos que de repente han marcado trayectoria. Y justo en esa parte, hablando de religión, Bolton hace referencia, ya yéndonos esto un poquito a lo que es la historia religiosa y rescatando pasajes de la Biblia, dice, ¿no? Tenemos que seguir el ejemplo del maestro de los maestros. Y bueno, y también ¿no? Bolton dice, tenemos que seguir el ejemplo del Maestro Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de que, tal como Bolton dice, Jesús era una persona sencilla, caminaba con la comunidad, gustaba de los niños, era una persona sociable. En otras palabras, el trabajo, bueno, más allá de, sacando lo religioso, ¿no? El trabajo que dice que Jesús hizo fue un trabajo comunitario, fue un Wilson, trabajo... Wilson, tu presentación está congelada. Perdón, ahí, doctor.
No, no se mueve. Mm, perdón, doctor. No, estoy haciendo todo bien, pero Otra vez compartí, ¿no? ya, perfecto. Solo Listo, está entonces. la primera diapositiva. No, ya. ahora sí, ahora Ahí, sí. doctor, Sí, ¿se alcanza a ver? sí. Perfecto, mil disculpas, mil disculpas. Aquí mi computadora está todo bien, pero un poquito. Ya. Entonces, Bolton nos dice, ¿no? Que tenemos que buscar ejemplos de aquellos que de repente hayan marcado trayectoria y hayan sido ejemplo de ese trabajo, ¿no? Ese trabajo social que nosotros estamos buscando en la figura del maestro. Obviamente, bueno, aquí en este ejemplo, bueno, Bolton nos presenta una figura religiosa, pero ¿quién mejor, dice él, ¿no? Que aprender de Jesús, ¿no? Por el trabajo que él había realizado durante todo el tiempo, ¿no? Bueno, toda la etapa, el tiempo que estuvo, bueno, la historia bíblica dice, ¿no? Todo lo que hizo y demás. Entonces, tendríamos que seguir, según Bolton, el ejemplo, sin el afán tanto de hablar mucho de religión, sino seguir esas figuras religiosas que de repente han marcado trayectoria. Estoy seguro que así como no, Bolton nos da ese ejemplo, hay otras figuras también de las cuales nosotros tenemos que aprender. En ese sentido, doctor, creo que nosotros tendríamos que analizar lo que es, en ese sentido, ¿no? De involucrarnos, tratar de interpretar o buscar interpretar la información que recolectamos desde un sentido más interno, ¿no? Desde el propio seno del lugar donde estamos realizando nuestro trabajo y obviamente apelando, ¿no? A estos instrumentos, a estas herramientas que, bueno, también más adelante nuestros compañeros van a poder presentar. Hasta ahí sería mi participación. Voy a ceder el espacio a mi otro compañero. Me avisan, por favor, si es que no cambian las diapositivas. Gracias. Adelante. El compañero Wilson, por favor, la diapositiva 6, si no me equivoco, que está. Ahorita debe estar en el 5, debe estar, compañero. El siguiente, ¿no? El Ahí. siguiente. Me avisa, por favor, en qué número estamos. Está en el 5. El siguiente tiene que ser el 6. El Ya. 6, por favor. Ahí estoy en el 6, doctor, pero creo que, a Oh, ver, sí, se congela, ¿no? Ahora se sí. congela. Ahora sí. Ya, ya. Creo que cuando voy a presentación, doctor, se congela. Entonces voy a tratar de ampliarlo ahí nomás. Ya. Adelante. Ya, bien, doctor, nuevamente un saludo a la distancia. Bueno, haciendo mucho frío, hay que abrigarse, creo que un poquito estamos también igual mal de salud. Saludo a los compañeros. Vamos a un poco hacer la explicación, eh, siempre un poco tratando de responder, ¿no? a lo que es la pregunta del foro. Bueno, hemos tenido varios textos un poco que analizar y esperemos saber llegar a la respuesta correspondiente, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos comunes que se enfrentan los investigadores al interpretar información y cómo se puede aplicar lo que es la reflexibilidad, ¿no? Esa reflexión que nos falta. Eh, bueno, según María Nobel y también Ivana Fernández y Karina, en el texto Metodologías, otras desde la perspectiva no de colonial, nos manifiesta, ¿no? Que, como ha indicado el compañero, en la investigación, bueno, siempre ha habido un investigador y un grupo de investigados, ¿no? En la cual, como se podría decir, se ha seguido de forma lineal, ¿no? Sin llegar a ser parte tal vez, ¿no? Se ha ido viendo desde afuera, ¿no? Sin sentir o sin conocer tal vez la información de adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso se podría decir incluso como caballos, perdón, cocheros que
que simplemente mirábamos hacia adelante y no hacia a nuestro alrededor, ¿no? En ese entendido, creo que en vez de llegar a poder hacer la síntesis correspondiente, creo que hemos llegado a sacar más preguntas y preguntas, ¿no? Entonces, por eso dice, desde el mundo del sur global latinoamericano, ¿no? Hemos sido impuestos, ¿no? Por una modernidad colonial en la cual nuestro ser, nuestro saber, bueno, ha sido adormecido nuestras propias esencias, ¿no? Aquello que tal vez desde el pueblo, desde donde somos parte, no hemos podido llegar a poder comprender tal vez, ¿no? Entonces, por eso nos dice, ¿no? Dentro de esas metodologías han pisoteado nuestros credos, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento. Bueno, siempre nosotros hemos vivido en comunidad, ¿no? Entonces se ha llegado a ser individualistas, ¿no? Nos han impuesto una cultura, un idioma en la cual, bueno, para nosotros era algo distinto, ¿no? El idioma. Entonces, a partir de ello, y como decir, la religión mismo, aunque a pesar que la religión tiene su cosa positiva, pero también existe la parte negativa, ¿no? Entonces, en ese entendido, desde las metodologías para poder hacer un desafío que ahora para nosotros es un poco complicado, porque también nosotros hemos sido parte de esa investigación tradicional y seguro estamos que nos va a costar, y personalmente lo digo, ¿no? En poder cambiar para hacer un análisis reflexivo para llegar a poder entender lo que queremos con la investigación, ¿no? En ese entendido, Mingolo dice, ¿no? La otra diapositiva, por favor, Wilson. Sí, está bien ahí. La apertura y la libertad del pensamiento. Primeramente debemos salir, ¿no? De ese pensamiento colonial que existe, de que queremos, o sea, el investigador era quien tenía la razón, el que tenía que, desde su punto de vista, hacer la síntesis, ¿no? Sin ver qué piensa el otro, ¿no? ¿Qué piensa o qué siente el investigado, ¿no? Entonces, las formas de vida, ¿no? La misma economía, en algunos pueblos todavía se sigue manteniendo esa economía, ese trueque, por ejemplo, ¿no? En sectores, al menos nosotros tenemos, bueno, ¿cómo se puede? Esa suerte, no sé cómo llamarlo, de trabajar en lugares alejados, donde aún todavía la cultura perdura, ¿no? Esa tradición, pero la forma de organización, ¿no? Todo aquello hemos ido cambiando, ¿no? Entonces, primeramente, como nos dice Mingolo, debemos liberar ese pensamiento colonial, ¿no? Solo así podremos hacer un cambio en esa metodología, en esa investigación que queremos nosotros llegar adelante, ¿no? Entonces, a partir de ello, bueno, lo que María nos propone son tres acciones, ¿no? Tres acciones en la cual nos manifiesta, ¿no? Conversar alternativo, contemplar comunal, aquí está lo comunal, y reflexionar con reflexionar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen conservar alternativo? A ver, cuando tenemos ya lo que es el recojo de datos, todo aquello, un conversar afectivo y reflexivo, ¿no? Sin supuestos ni expectativas, ni tomar acciones a priori, ¿no? Podemos equivocarnos tal vez al hacer una conclusión. Tenemos que hacer una conversación sin condiciones, permitiendo, aquí es lo más importante, el otro también pregunte y se exprese sus emociones, sus juicios y sus propias valoraciones, ¿no? Entonces, también nos manifiesta el contemplar comunal. No es como anteriormente, tradicionalmente, solamente una vez recogido toda la información, solamente el investigador llegaba en este
nuevo modelo que nos dice un sentir, es saber escuchar al otro, ¿no? Esa vivencia, observar lo que es el escuchar, percibir, observar. Bueno, en el video, por ejemplo, que también está dentro el material, ahí indicaba, ¿no? La observación, ¿no? Indica, muchas veces nos enfocamos simplemente en algo, pero más allá, por decir, en este momento estamos observando o me están observando, pero ¿qué hay detrás de esa pared, detrás de mí? ¿O qué más hay a mi alrededor? ¿No? Entonces hay que contemplar de manera entre todos. Yo creo que, como nos indica, es una colaboración porque conversar entre uno o dos, podemos llegar a una conclusión mucho mejor, dice, ¿no? Entonces es un contemplar colaborativo. Reflexionar configurativo es saber reflexionar procesos de lo que es dejar de lado esos viejos instrumentos coloniales, ¿no? O sea, tener una responsabilidad de revisar hasta incluso nuestro accionar, ¿no? Primeramente, nosotros debemos ser parte, donde también, o sea, cuando hacemos la observación, también tenemos que aceptar que otro nos observe, no somos, digamos, como antes el investigador. Entonces, teniendo toda esa información, no, como la anterior semana hemos tenido ya lo que son los instrumentos, ¿no? Esta semana hemos ido aplicando y ahora es un trabajo arduo, ¿no? Entre todos esos desafíos que hemos tenido anteriormente, tal vez entre todos podemos aportar para poder llegar a una reflexividad para llegar a lo que realmente queremos investigar, sin sabiendo que nosotros somos parte de un pueblo, somos parte de una cultura, pero hoy por hoy, en algunos lugares, esa cultura, esa esencia aún se mantiene, ¿no? Entonces, a partir de eso es lo que puedo analizar sobre el texto de María Noel y Ivana. No, eso sería, doctor y compañeros. Bien, continuamos. ¿Quién sigue? Doctor, buenas noches a todos de la sala virtual. En esta noche vamos a compartir lo que Anthony Giddens nos reflexiona, ¿no? En realidad, ya lo plantea desde ya la perspectiva decolonial, desde ese enfoque señala de que cómo el investigador ahora se topa, se choca, ¿no? En la institución donde él va a realizar la investigación. En ese proceso de recolección, de organización, de análisis de datos, cómo él tiende a comprender, ¿no? La realidad de ese lugar de estudio. Cuando esta institución ya está estructurada, ya tiene sus principios, sus normas, las personas que están trabajando en esa institución, pero ya alineada desde la modernidad. Entonces, lo que hace el investigador se moldea en ese marco, ¿no? En esa rutina que siempre se ha hecho la investigación, señala, ¿no? Anthony Giddens. Entonces, por eso es que se hace absorber y luego sigue trabajando su investigación en el marco ya anterior, ¿no? Me refiero a lo que es clásico, la investigación aquella. Entonces, no lleva a su investigación, no cumple con las acciones estratégicas que el investigador se ha planteado, ¿no? Porque hay ciertas condicionantes que no apoya, que no ayuda a poder comprender, a entender, a pensar sobre todos los procesos históricos, como también hacia una perspectiva futura.
¿no? Entonces, en ese caso, la investigación se torna pues algo formal, de cumplimiento, aquello, ¿no? Entonces, los usos y límites de la reflexividad señala el autor como que ahora el investigador se enfrenta en esa situación, en ese contexto, cómo él puede ir interpretando la información existente. En ese caso, habiendo hay posibilidades, ¿no? Habiendo posibilidades de cambio social, de poder transformar orden social, bueno, el investigador se va quedando, ¿no? Al lado de la investigación eurocéntrica. Entonces, eso es lo que reflexiona, lo que señala Anthony. Además, dice, puede el investigador, a través del diálogo, del saber mutuo, ¿no ve? De conocer, ¿no? Todos aquellos esquemas interpretativos, pero a su modo, ¿no? En otras palabras, el investigador podía haber encontrado otros hallazgos, inclusive no siempre como él pensaba, como él ha planteado, sino también detrás de aquello otras situaciones o acontecimientos o datos o que pueda existir. Entonces, eso le puede ayudar a la interpretación. De tal manera, el investigador ya tiene que tener ya una seguridad ontológica, señala, ¿no? No simplemente agarrar, investigar, cumplir, sino también ese pensamiento decolonial empieza o hace el trabajo, ¿no? De investigación. Entonces, en este caso, el investigador definitivamente tiene que desanclarse de esa estructura rutinaria. Me refiero a la parte social o a la parte institucional, porque si ahora actualmente eso también vemos cuando una institución ya está hecha, una institución, por ejemplo, cuando hablamos de educación, ya lo vuelvo una tradición, una rutina que siempre se hacía y se sigue haciendo, a pesar que el investigador tiene ya otra forma de pensar, ya tal vez de transformar, pero las personas que están en ese entorno ya no apoya en la transformación, sino ya le encasilla, ¿no? Ya le pone frenos para que él pueda trabajar de manera comunitaria inclusive. Entonces su práctica sigue siendo tradicional, su práctica, su forma de trabajar sigue cumpliendo lo que siempre se hacía, ¿no ve? Entonces, eso señala Anthony, apoya, ¿no? Cuando se enfrenta en esa situación el investigador. Entonces, debe desanclarse ya de esa estructura, ¿no? Porque si bien el investigador no se desancla aquello, entonces lo ubica en una imposibilidad, ¿no? No puede observar las cosas ¿Cómo te llamas, reales que perdona? Mira, existen en el ahorita me estoy interior olvidando. de la institución, Abigail. no sabiendo que todavía el A ver, investigador yo es estoy en un clases, agente pero tengo capaz 2 de minutos para reflexionar preguntarte sobre su algo. En accionar Euro Central yo estratégico, estoy de puede director en el tal CIS vez ahora. reflexionar y Eh, darse posibilidades Estoy para poder invitando a algunos transformar, compañeros nuestros, pues, tomando ¿no? en cuenta que Y existe lastimosamente esa nos posibilidad está yendo un de la tito. transformación en los procesos Yo te quería sociales, ¿no? Las preguntar prácticas si que se hacen en tienes el algún entorno título de institucional, ¿no? secretario Entonces, o eso algo es lo así, o que algo de técnico medio. menciona Anthony Giddens, Tienes más certificado habla de de eso lo de que es sociología, las ¿no? acciones estratégicas, ¿no? Sí, 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 Porque la rutina egresada, sí, ya le tengo. ¿Qué configura, más ¿no? No tengo tienes? A partir ninguna, desde la mirada de la no, modernidad, pero solo ahora si tengo pensamos nosotros conocimientos desde la de haber investigación, desde el trabajado enfoque como, decolonial, bueno, he visto ya el es más labor y amplio, también de haber ¿no? sido No es que se secretaria de cierra artes en los de mi zona, instrumentos, nada más. en las No Ya. tengo ningún herramientas técnico que ¿Te medio. tenemos nosotros animarías ahora, a no trabajar se cierra, conmigo? sino va Ahí tengo un carguito con que más es de profundidad, o te secretario, da más pero amplitud, con, más que ¿cómo se todo, llama? para poder Consultoría, encontrar ¿no? algunos hallazgos que puede haber. Desde Simplemente julio Sí, hasta aquello, diciembre doctor. y después vamos a renovar contrato y continuaríamos, ¿no? Hasta donde se pueda. sí, Al sí, me siguiente, encantaría. colega. No se Si puede, escucha, por doctor, favor, cámbiese. micrófono. Te llamo ahorita, ¿ya? Espérame un ratito. A ver, adelante. Adelante, colegas. ¿Qué pasó? El, el siguiente es, doctor, la siguiente diapositiva, el siguiente compañero. Estamos esperando, ¿no?
Ahora sí. Ahora sí. Buenas Adelante, tardes, José doctor. Luis. Sí, esto vamos a ver un poquito sobre lo que nos habla Edward Said, ¿no? Sobre el orientalismo, A ver, si te puedes ubicar mejor, que está tiene mucha el relación audio es intermitente, fundamentalmente José desde Luis. nuestro posicionamiento epistémico, ¿no? En el sentido de que inicialmente, bueno, cuando uno se aventura a ver, ¿no?, este enfoque del orientalismo, piensa, ¿no?, o sea, lo asocia, por decir, con Oriente, ¿no? Eh, hola, hola. Adelante, adelante. Ya, ahora sí. A ver, sí, colegas, estoy ahorita en una actividad, tenemos un festival justamente de acá de nuestro distrito de maestros y bueno, pero de todas maneras estamos A ver, como te cumpliendo con esta decía, actividad, lo hemos trabajado juntamente con los están entrando colegas a trabajar y en conmigo ese algunos sentido un compañeros. poco hacemos referencia a Entonces, lo que es el orientalismo, Aurelio tenía que ¿no?, que irme nos plantea cuando Edward. tenga tiempo, ¿no? Y bueno, no les decía Estoy inicialmente de cruzando con que mis compañeros, pues, cuando ¿no? hablamos de orientalismo, bueno, Así un poco que si te medio interesa, me que dices resulta tal vez hasta despectiva, ¿no?, la frase, participar, como ¿ya? a veces hablamos, por decir, del cientificismo, Ujú. ¿no?, en ese sentido de cómo se está Ya, trabajando, vamos se a está coordinar. enfocando Estate aquello. juntando Pero tus tiene mucho papeles, sentido, o ¿ya? sea, cómo históricamente se ha construido Ajá. Te voy a una llamar o te depreciación, voy a una escribir, ¿ya? subvaloración de lo que es Oriente, Ya, listo, Aurelio. ¿no? Muchas ¿Para qué? gracias. Para Chao. poder resaltar lo que es Occidente, ¿no? Inclusive desde la época de los pueblos romanos, ¿no?, podemos ver de que se pensaba de que Roma era la luz, pues, ¿no? Y todo lo demás era, por decir, era la barbarie, era lo, no, o sea, lo que no estaba dentro de lo que consideraban la romanización, ¿no? Así se hablaba antes de lo que ahora se dice la civilización, ¿no?, en estos tiempos. Y podemos observar de que, por decir, todo lo que es ajeno a Occidente, ¿no?, todo lo que es el mundo oriental, ¿no?, y desde el punto de vista no solamente humano, sino también geográfico, ¿no? Entonces, se trata, ¿no?, de revalorizar, de sobrevalorar a todo lo que ha sido Occidente, lo que es Europa, y posteriormente la consecuencia, ¿no?, de los imperios, en este caso el imperio capitalista, lo que es Estados Unidos, ¿no?, lo que ha sido Inglaterra, entonces esos reinos que serían, pues, ¿no?, en este caso lo que debe ser un patrón, digamos, un modelo de vida, ¿no? Por eso ahí en la imagen que podemos observar, ¿no?, esos son, por ejemplo, hemos podido extraer de lo que es las estatuas eróticas, eso está en internet, ¿no?, lo podemos ver. Esos son de los pueblos de la India, ¿no? Entonces, ¿cómo era su cultura? Inclusive hasta eso llega a ser satanizado. Bueno, este posicionamiento quizás es un poco más global, ¿no?, desde lo que ha sido la historia, ¿no?, lo que ha sido el mundo, y de cómo se lo ha enfocado, se lo está percibiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ahí podemos ver el orientalismo, ¿no?, como una disciplina, como una corriente alienada, por decir, a lo que es Occidente, ¿no?, lo que es la cultura occidental y de cómo se ha ido imponiendo a partir de lo que se ha llegado inclusive a invadir, ¿no?, los pueblos musulmanes. Si nos damos cuenta el día de hoy, ¿no?, hablar, por ejemplo, de Medio Oriente, ¿no?, de los pueblos árabes, ¿no?, entonces, al hablar de musulmán, lo asociamos como terroristas, ¿no? Entonces, el orientalismo se ha encargado, pues, esa corriente de construir, ¿no?, de construir esa narrativa, ¿no?, de que Medio Oriente o la China o Rusia, todo lo que no es Occidente son pueblos bárbaros, ¿no?, son antidemocráticos, podemos quizás
posicionar lo que son las Coreas, en este caso Corea del Norte, ¿no? O sea, cómo Occidente teje esa narrativa de desprestigio a esos pueblos. Pero más allá de todo lo que podemos observar, ¿no? Un poco quizás no vamos a tratar tanto de repetir lo que dice Edward Said, ¿no? Entonces, pero desde nuestro posicionamiento nos podemos dar cuenta cómo estos elementos hoy en día persisten, ¿no? Entonces, cuando por decir, hablamos, un ejemplo nomás, se habla de Rusia, ya nos dicen, ah, no, vos eres comunista, vos eres esto. O sea, ya está satanizada la cultura que es, digamos, que no está en concordancia con Occidente. Compañero Edwin. Bien, entonces el orientalismo, bueno, ha tenido su estructuralismo, ha tenido su desarrollo, ¿no? Que se ha ido tejiendo, ¿no? A partir del siglo, bueno, ya inicialmente lo que hemos visto, ¿no? Que siempre desde la antigua Grecia, ¿no? En Roma, después donde ha tenido mayor fuerza, ¿no? A partir del siglo XVIII, inclusive a partir de cómo desde el emperador Napoleón nos hace referencia, ¿no? Entonces, de Napoleón, como las invasiones que ha hecho, ¿no? Contra Egipto, y cómo, digamos, se ha tratado de proyectar esos elementos que construyan, ¿no? Una narrativa de superioridad a Occidente en desmedro de otras formas, digamos, de culturas, de pueblos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia y también en los diferentes espacios geográficos. Podemos también, ¿no? Hacer referencia quizás todo esto de que de igual forma quizás a nosotros, ¿no? Como los pueblos latinoamericanos, pueblos que han emergido del tiempo, ¿no? Más allá después de la colonización administrativa, porque sabemos bien que hoy todavía la colonialidad pervive en nuestros pueblos y es lo que quizás no está dejando, digamos, un verdadero desarrollo. Seguimos siendo el patio trasero de las potencias y en ese sentido es de que es necesario, digamos, darle un nuevo sentido, ¿no? Y analizando quizás con las cuestionantes, en este caso con el tema de debate que tenemos en el foro, ¿no? Entonces podemos ver ahora cuál es el reto. ¿Aló? ¿Se congeló? Formas. ¿Aló, aló? ¿Qué pasó? Es necesario que cada día siempre vamos a encontrar problemas que requieren alguna solución. Entonces tiene que ser una cultura investigativa. Entonces ahí nos habla sobre los desafíos ahora de los nuevos investigadores, ¿no? ¿Cuál va a ser ese desafío, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a través de la historia podemos ver que estas estructuras también empiezan a tener un decaimiento, ¿no? En realidad, porque ya han sido fuertemente cuestionados, ¿no? Porque antes, no sé si recuerdan, era por decir, hacer una tesis en las universidades. Tesis es lo máximo, que hay que hacer una tesis, ¿no? Pero hoy en día nos damos cuenta, a ver, qué efecto, qué utilidad han tenido esas tesis de nuestras universidades, no solo bolivianas, sino latinoamericanas. Muchas de ellas están, ¿no? Están quizás archivadas en las bibliotecas de las universidades, ¿no? Pero ¿cuál ha sido su utilidad para la sociedad? ¿Qué cambios ha proyectado, ¿no? Entonces, la investigación, entonces, los investigadores en realidad nos está dando quizás nuevos desafíos, ¿no? Más allá de que sea, digamos, un motivo de egolatría, un motivo de decir, ahora no, nosotros somos eruditos, somos investigadores, más allá tiene que ser con compromiso social, ¿no? De transformación social y sobre todo de utilidad a nuestras comunidades donde nosotros nos estamos desarrollando.
Entonces, por ahí, más o menos, doctor, compañeros, es lo que podemos interpretar, quizás ese es nuestro posicionamiento, que lo podemos ver, ¿no? Hay un gran desafío, ¿no? ¿Por qué la investigación necesariamente tiene que ser por una persona, ¿no? Si los que realmente requieren la problemática, la solución a sus problemas en cada contexto, no es una sola persona, son comunidades, ¿no? Son comunidades que necesitan, tienen sus problemas y requieren, ¿no? Cada día, y lo viven de diferente manera, el tema de la investigación. Entonces, desde ahí tiene que haber un replanteamiento de lo que es la investigación. Y bueno, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado a través del orientalismo, se ha intentado satanizar, pues, ¿no? Las diferentes formas de cultura, diferentes formas de generar conocimiento, diferentes formas de concebir el conocimiento, diferentes epistemologías, ¿no? En el mundo, que son ajenas, por decir, a lo que piensa Occidente, ¿no? Entonces, todo lo demás es bárbaro, ¿no? O sea, lo civilizado es lo que piensa Occidente. Entonces, esa sería mi parte, doctor, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos podido analizar en esta noche está relacionado, ¿no? Con las diferentes formas y los grandes desafíos que representa la investigación desde la academia, desde el mundo académico y particularmente desde un enfoque descolonizador. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos, colegas? ¿Hay la participación de los otros grupos? A ver, yo pregunto a todos, ¿cuál será la diferencia entre análisis y análisis crítico? Pregunto al grupo y pregunto a todos, a todo el curso. Hemos hablado mucho sobre análisis crítico, hablamos mucho sobre análisis crítico. ¿Cuál será la diferencia entre el concepto análisis a secas y análisis crítico? ¿Cuál será? Colegas. Doctor. José Luis. Bueno, tal vez sigamos tratando de responder a la pregunta. Análisis, bueno, metodológicamente desde Occidente nos han enseñado de que es descomponer, pues, el todo en sus partes, ¿no? O sea, un determinado elemento que queremos analizar lo vamos descomponiendo en sus partes, ¿no? Cada fragmento lo vamos analizando para tratar de producir algún conocimiento, para tratar de entender alguna problemática, ¿no? Pero eso es siguiendo, digamos, un escenario metodológico, ¿no? Que planteado desde, ¿no? La metodología científica que nos propone Occidente. Sin embargo, ahora ya pensando lo que es un análisis crítico, creo que va más allá, ¿no? de esa descomposición. Va en el sentido de que entra en nosotros una reflexión, inclusive sobre la misma metodología del análisis que estamos utilizando, ¿no? Va relacionado con el mundo en el que vivimos, con el grupo, ¿no? En este caso social, podemos llamarlo quizás todavía, al que pertenecemos, y cuál es la utilidad de ese análisis que estamos realizando, ¿no? Y habría que tomar, ¿no? Diferentes aspectos, elementos que permitan realmente ver si es importante o no es importante, o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, quizás por ahí, no sé si tal vez podemos tratar de responder, doctor. A ver, muy bien. Varias veces hemos hablado, ¿no? Sobre esto. Análisis es dentro de la modernidad, otra vez, ¿no? Desde la modernidad. Evidente va a ser lo que dice el colega, la descomposición de las partes. Pero, ¿cuál será ahora el concepto de análisis crítico? Va a ser desde fuera de la modernidad, desde nuestro verdadero lugar de enunciación. Por eso es crítico, ¿no? Y hay otro concepto que también han hablado que tiene que ver con esto, el análisis y la reflexión.
hemos hablado varias veces, ¿no? Ahora sí, el análisis es la descomposición, ¿no? De los conceptos, de las categorías, de los fenómenos, de los componentes de un fenómeno. Y la reflexión, ¿no? Va a ser la composición, ¿no? El armado contextual válido de la geopolítica. Entonces nos hemos mal acostumbrado cuando hablamos nosotros analizaremos, ¿no? Haremos análisis. Estamos hablando muy modernamente, ¿no? Y solo la primera parte de lo que es la ciencia, o sea, la descomposición. Y la ciencia no acaba ahí, digamos, sea cual fuere la ciencia, ¿no? O sea, no acaba en la descomposición, hay que volverlo a componer. Esa es la reflexión. Y para eso nos valemos de la geopolítica. La geopolítica nos ayuda a poner las cosas en orden, sean aspectos, pedagógicos, políticos, económicos. La geopolítica, al entender de dónde viene el conocimiento, qué es el centro, qué es la periferia, nos va a ayudar a componer, por lo tanto, a reflexionar, ¿no? Colegas, como recomendación, muchos, cuando se refieren a los autores, es preferible nombrar a los autores por el apellido antes que únicamente por el nombre. O sea, no puedo decir el autor Anthony, el autor Edward, no está bien. Puedo decir el autor Giddens, el autor Said, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. La mayoría dice Anthony, Edward, o sea, por el nombre. Hay hartos Anthonys, hay muchos Edwards. Pero Giddens hay pocos, ¿no? Said hay pocos. Entonces ahí hay que tener cuidado. A ver, sigamos entonces, colegas, compañeros. ¿Qué más tenemos en el grupo 3? A ver, no han respondido claramente. ¿Cómo interpretamos los datos? ¿No? ¿Cómo analizamos los datos? ¿Cómo reflexionamos la materia, el material de campo? ¿Cómo? Colegas del tercer grupo. Entonces lo mismo, siempre vamos a tener dos opciones, o desde la modernidad o desde fuera de la modernidad. Desde nuestra propia cosmovisión o desde la cosmovisión europeo occidental, ¿no? Desde nuestro horizonte histórico, cultural, civilizatorio o desde el eurocentrismo. O sea, siempre va a haber dos formas de hacer interpretación y la inclinación, la tendencia, lamentablemente por nuestra formación desde niños, va a apuntar, ¿no?, a entender desde la modernidad, ¿no? Y a veces creemos que eso está muy claro, que no hay que discutir, ¿no? Ahora, cuando decimos que lo crítico es ubicarse en nuestro lugar de enunciación, hay un aspecto que han mencionado los colegas, la religión, ¿no? Pero más que la religión para nosotros es el ámbito espiritual, lo hemos hablado también. No es lo mismo lo espiritual y lo religioso. La religión es algo hecho por hombres, repito. La religión es una fabricación, una institución humana. La religión católica ha sido fundada en el año 300, ¿no ve? Por Constantino. Ahí deciden inclusive cómo va a ser Cristo. Miren, es una invención de los seres humanos. Vean eso cuando se fundó la religión cristiana, la cristiandad, ¿no?
O sea, la cristiandad es aquella religión que está a favor de la derecha, de los ricos. El verdadero cristianismo está y siempre estuvo a favor de los desposeídos, de las víctimas, ¿no? ¿Cuál ha venido a nuestro continente? ¿La cristiandad o el cristianismo? La cristiandad. O sea, la religión de los ricos, eso es lo que ha venido. Y sigue campeando, ¿no? Pero no nos referimos cuando hablamos de religión en nuestro mundo, sino más bien al ámbito espiritual, porque en última instancia ahora cada vez se sabe que detrás de la ciencia, lo que le sostiene a la ciencia, eso tratan de decir estos autores, está su fundamento espiritual. Miren, parece una contradicción. Nosotros nos hemos acostumbrado, ¿no? La ciencia por un lado y lo espiritual por otro lado. O sea, la ciencia como la superación de lo espiritual, de lo mítico. Y no había sido así, ¿no? Recuerden lo que yo les dije. Marx es, por ejemplo, al que se creía que era un ateo, no tiene nada de ateo, todo lo contrario. Marx es místico. El problema es que no le han entendido. Maneja categorías místicas él. Por ejemplo, habla del reino de la libertad, ¿no? Primero habla del comunismo, pero después dice el reino de la libertad. Utiliza categorías espirituales, judías. Y los economistas, como son los que más han leído El Capital, no entienden papa de lo que es lo espiritual, que sostiene, ¿no? En este caso al mismo marxismo. Increíble, porque yo mismo creía que el marxismo era materialismo puro, ateísmo. Cuando uno se pone a estudiar quién era Marx, pues se entera que sus maestros eran místicos. Él era místico, judío, un creyente, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, ya han hablado los compañeros, que a fin de cuentas lo espiritual está muy ligado al conocimiento, ojo. Cuando nosotros nos ubicamos en nuestro verdadero lugar de enunciación, tenemos que hacernos la pregunta clave, ¿cuál es? ¿Creemos en lo que el indio cree? Repito, ¿somos capaces de creer en lo que el originario cree? Es bien difícil. Cuando creamos en lo que el originario cree, estamos en nuestro lugar de enunciación. Por eso es importante el ámbito espiritual. Eso es lo que sostiene a los pueblos. Por eso se llama cosmovisión. Para Hegel, que es de la derecha, es el protestantismo alemán que lo sostiene, ¿no? Lutero, ¿no? Que se separa, ¿no es cierto?, de la religión clásica y conforma el protestantismo. Hegel, que es otro místico, imagínense, él ha construido el positivismo. El positivismo aparentemente es puro materialismo. Mentira. Detrás de eso están los mitos, ¿no? Y en este caso, el protestantismo alemán. Entonces, lo que han dicho los compañeros es muy cierto, ¿no? Pero no hay que confundir. Siempre hay que ir a lo nuestro. ¿Cómo sería desde nuestro contexto? Siempre hemos dicho que cuando hablemos, cuando expongamos, aterricemos en la concreción pedagógica, una mirada desde nuestra concreción pedagógica. Y en las comunidades no es la religión la que sostiene, es lo espiritual. La religión es monoteísta, es un solo Dios, un ser supremo, omnisciente, omnipotente. Y macho, además, solo varón, porque ha sido construido por varones. Es una construcción humana la religión. En cambio, lo espiritual siempre va a ser par para nosotros, ¿no? Todo va a ser par. En la casa, kunturmamane awichita, kunturmamane awichita, achachila, o Pachamama, Pachatata. Pero solo nosotros hablamos de Pachamama, ¿no? Separamos, siempre hay la tendencia de ver, de entender
de manera modernista, ¿no? Eurocéntrica. Entonces para nosotros es muy amplio el tema, ¿no? de lo espiritual. No hay un supremo hacedor. Tenemos para cada acción, para cada tiempo, para cada lugar, tenemos nuestras huacas, ¿no? Nuestras illas, ¿no? O sea, nuestros uihuiris, nuestros criadores. Es todo un bagaje multicolor, ¿no? En cambio, la religión va a ser uno solo, un solo Dios, y la mujer no vale ahí, ¿no? Pero las mujeres son las que más creen, qué increíble, ¿no? O sea, las mujeres son más machistas, digamos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que las mujeres fielmente van a la iglesia a adorar el machismo que sostiene a la religión de la cristiandad, ¿no? Que no es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver más bien con la teología de la liberación, o sea, una espiritualidad pro pobres, ¿no? De las víctimas. Y de ahí viene justamente Enrique Dussel, que es teólogo, que es filósofo, es historiador. O Hinkel Lammert, igual, es filósofo, es místico también, ¿no? Entonces no separan lo místico, lo espiritual, no está separado, más bien es el fundamento. Por eso los maestros bautistas van a decir, en última instancia, cuando salimos de la modernidad, tenemos que ser capaces de creer en lo que el originario cree. Y si no nos hemos descolonizado todavía. No hemos salido. Y eso es difícil, ¿no? Creer en lo que el originario cree. Porque la mayoría nos han lavado el cerebro y somos cristianos, ¿no ve? Hemos caído fácilmente. Hemos sido convencidos fácilmente. Por eso las iglesias protestantes tienen como militantes más a gente aymara, quechua, ¿no? ¿Por qué? Es que nuestra forma de ser, de existir, es muy fructífero, muy prolífico con respecto a la creencia. Fácilmente entonces nuestros hermanos pueden asimilar una creencia externa, dañina en este caso, ¿no? Porque eso es lo que nos sostiene, nuestra vida sostiene lo espiritual. Ahora podemos incluir, porque somos un pueblo incluyente, inclusivo, ¿no? Pero sería lindo incluir a la teología de la liberación, no a la cristiandad de Camacho, de Yanine Áñez. Esa es la cristiandad, ¿no? Eso que, con la mano en la Biblia, se acusa al pueblo de ser salvajes, ¿no? De ser ateos, etcétera, de ser demonios, etcétera, ¿no? Cuando en los hechos son ellos mismos, ¿no? Muy bien, entonces estamos redondeando algunos aspectos que han tocado sobresalientes, y este último es muy importante, ¿no? No lo hemos dicho antes, ¿no? Rafael Bautista está escribiendo un libro último, El método del método se llama, ¿no? Entonces, justamente se trata desde arriba. O sea, no es suficiente con salir de la modernidad y decir yo soy Jacre, yo soy Aymar ahora, sino entrar mucho más adentro, que es el ámbito espiritual. ¿Y somos capaces de creer en la Pachamama? ¿Somos capaces? Complicado, ¿no? Pero de verdad, no en teoría, ¿no? El maestro Juan José Bautista siempre hablaba, ¿no? Dice, ustedes son muy teóricos, hablan de la Pachamama, y va a acabar esta clase, esta charla, este taller, y lo primero que hacen si están enfermos, corren a la farmacia. Ahí está lo existencial. Entonces somos teóricos, ¿no? Es que es difícil, pues, ¿no? Difícil la descolonización. No es fácil, pero yo creo que en este doctorado estamos en ese intento, ¿no? A ver, de salir de la modernidad. Bueno,
No sé si alguien más quiere decir algo, colegas, compañeros. Yo estoy bastante resfriado, así que les pido mil disculpas si no se entiende algunas cosas. Bueno, nadie creo que quiere participar. Ujú. ¿O sí? Doctor, por favor. Wilmer, Wilson. Wilson, perdón. Sí. Bastante interesante esa, ¿no? Esa diferenciación que usted hace de cristiandad y cristianismo. Bolton, por ejemplo, maneja lo religioso, maneja, ¿no? En su texto. Sin embargo, creo que estamos aterrizando en que tenemos que hacer esa necesaria diferenciación entre, bueno, cristiandad y cristianismo, ¿no? Básicamente a mí un poquito me ha llamado la atención. Y bueno, rescatando un poco de la lectura de Bolton, dice, ¿no? El rol del educador, y bueno, tiene que situarse necesariamente en lo político, y bueno, él dice religioso, dice, ¿no? Pero ahora podemos, bueno, podemos utilizar lo que es espiritual. Entonces, básicamente, para tratar de eh, interpretar la información que nosotros vamos a recabar, ¿no? En los diferentes contextos, necesariamente tenemos que tener lo que usted dice, una inclinación política y también espiritual. Obviamente, tarea difícil, es Ajá. que realmente, usted lo acaba de decir, hablamos de descolonización, ya van 16 módulos que descolonización, pero creo que está un poco difícil situarnos desde nuestro punto, situarnos en ese punto en el que realmente digamos, ¿no? Soy aymara, soy quechua, creo en las Pachamamas. Está un poco difícil, doctor, lo veo un Sí, poco sí. confuso yo, pero es como usted dice, ¿no? Hay que hacer el intento y bien. Bueno, pues hay que tratar de empujar el carro, como quien dice, ¿no? Eso solamente a manera de comentario, doctor, pero me llamó la atención eso de cristiandad, cristianismo y bueno, relacionarlo también con lo espiritual. Algo más, ¿no? Para concluir esta parte. A Enrique Dussel le acusan de que él es modernista, eurocéntrico. Pero yo en algún coloquio les he comentado que Enrique Dussel es argentino y él cuando empieza a estudiar, lo primero que hace, colegas, es salir de la modernidad. O sea, él lo primero que hace es intentar salir de la modernidad. ¿Cómo lo hace? Se busca a sí mismo. ¿Cuál es mi origen? Él es argentino. Se sabe que a la Argentina, hasta en tono de chiste, se dice que los argentinos han llegado de los barcos. ¿De dónde son los argentinos? De los barcos, se dice, ¿no? O sea, son europeos, digamos, ¿no? Son europeos. Entonces, han venido de diferentes lugares. Enrique Dussel, al escarbar sus raíces, así como lo estamos haciendo nosotros, descubre que sus papás eran de un lugar de España, pero un lugar místico, ¿no? Y sigue rastreando y acaba descubriendo, acaba viviendo además en Belén, en Jerusalén. Buenas ¿Ya? noches, ¿qué hay? ¿No? ¿Y kilómetros más? Mira, Entonces, a ver, Melanio está con su micrófono. micrófono encendido. Creo que ya lo anulé, pero igual sigue. Creo que ya está. Entonces, lo que hace Enrique Dussel nos puede servir de ejemplo, ¿no? Él busca y llega a España, un pueblito, pero sus abuelos habían venido tierra más adentro, o sea, de la cultura, a ver, ¿cómo se llama? Hebrea, ¿no? De Jerusalén, de Belén. Se queda un año a trabajar allí y trabaja de carpintero, igual que Jesús. Pero él, cualquiera que no sabe diría, es un religioso y punto. No,
él profesa la teología de la liberación. Es que es totalmente distinto a la cristiandad, al que llamamos cristianismo, erróneamente. O sea, lo correcto deberíamos de decir ahorita en Bolivia lo que permea es cristiandad. No hay cristianismo. O sea, no hay una religión pro pobre, a favor de los pobres. Toditos predican, ¿no? A favor, digamos, del capitalismo finalmente, ¿no? Entonces, lo que descubre Dussel en esta búsqueda, en esta autobúsqueda, ¿no? Es que descubre que en Belén, en Jerusalén, no hay blancos. Él se pregunta, ¿por qué Jesús es blanco? Si en esa tierra todos son morenos, casi afros, ¿no? Y encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la descripción verdadera de lo que era Jesús. Pero el Jesús libertario, digamos, ¿no ve? Pro pobre, que tenía el cabello rizado, los ojos rojos, ¿no? Moreno. Hay una película sobre eso que ha sido cuestionada, ¿no? Ustedes conocen seguramente. Entonces él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué el ser humano fabrica entonces la religión para sus intereses? Y en el año 300, como les dije, ocurre eso, ¿no? Entonces, Dussel piensa, escribe desde ese horizonte, que son sus raíces. No lo hace desde la modernidad. Fácilmente podemos decir, Dussel es europeo, sin conocer. No. Primero sale de la modernidad, se busca, viaja en barcos. Estoy hablando de hace 70 años, 60 años, porque Dussel ya está por los 100, ¿no? Y vive todavía, ¿no? Entonces, él ha experimentado esa salida de la modernidad. El maestro Juan José Bautista también, ¿no? En su intento de salir de la modernidad, pero hacia lo andino amazónico, ¿no? Por eso es importante sus libros, ¿no? Muy bien. Con eso cierro yo mi participación entonces. Si alguien quiere decir algo, adelante. Bueno, nadie más creo, ¿no? Creo que se han dormido además. Bueno, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, estimados doctorantes, nos vemos el día martes. ¿Sí? Hasta entonces. Buenas noches, que descansen, se abrigan, Buenas se noches, cuidan. doctor. Buenas Hay una noches. epidemia muy fuerte de gripe, de tos, así que cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor, compañeros, buenas noches. Hasta luego.